Hola, mi nombre es Vianey Reyes Figueroa y soy la titular del taller de manejo de emociones. En este video haremos la secuencia de las emociones que nos faltaron por revisar en el video anterior, empezando por definir qué es la emoción de la tristeza. Bueno, la tristeza es una emoción en la que podemos experimentar un dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse a través de nosotros como un estado de ánimo pesimista, con insatisfacción o incluso una tendencia al llanto. Y es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable y que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, el pesimismo, la melancolía, la falta de ánimo, la baja autoestima, entre otros estados de insatisfacción. También pueden presentarse en diferentes grados de intensidad, desde una tristeza pasajera que finaliza cuando la causa de lo que lo ocasionó desaparece, por lo que puede durar minutos u horas, o bien la tristeza profunda o intensa, que puede persistir por varios días o semanas y puede ser tomada como una señal de un problema más complejo como la depresión, caso que ya amerita pues una ayuda profesional. Y bueno, la tristeza pues es una emoción displacentera que se caracteriza por por causar en nosotros falta de energía, incluso podemos experimentar falta de motivación por actividades pues que antes nos agradaban o disfrutábamos hacer. Por falta también de concentración, o también podemos experimentar pues desmotivación por actividades tan cotidianas de nuestro día a día. También se puede pues experimentar falta de apetito o se puede querer dormir nada más, ¿no? Y pues podemos presentar también algunos cambios físicos como hablar más despacio, caminar más lentamente, agachar la cabeza, replegar el cuerpo. O a veces incluso pueden aparecer lágrimas, a veces no se tienen ganas de comer ni energía para hacer pues actividades tan cotidianas, ¿no? Pero bueno, la tristeza, a pesar de ser pues un sentimiento negativo causado por sucesos no placenteros, como ya lo habíamos mencionado, puede indicarnos que es un proceso psicológico que permite superar los fracasos, ¿no? O las pérdidas o incluso las desilusiones. Pues luego de ser superada, el individuo que está experimentando esta emoción, pues adapta su vida al nuevo cambio que sufrió y su vida pues debido a un acontecimiento dolorido, por lo que empieza a aceptar la realidad que le causa dolor y daño. Es por eso que la tristeza nos ayuda a localizar nuestras heridas emocionales para poder aliviarlas. Y pues también nos puede servir para tomarnos un momento y detenernos a reflexionar o a curar lo que nos dolió, ¿no? A elaborar nuestro duelo para poder redireccionar nuestro camino. Y pues bueno, la tristeza, al igual que las demás emociones, cuando es mal gestionada, nos puede llevar a no darnos cuenta de lo que nos duele y a no curar nuestras heridas, provocando que continúen doliendo y no podamos aprender de estas. Es por eso que cuando la tristeza suele perdurar más de lo que debe, se convierte en una depresión y eso pues ya amerita una ayuda psicológica más profunda, ¿no? Porque entonces estamos hablando de una tristeza que se suele prolongar y no es una emoción tan pasajera, ¿no? Y pues bueno, ahora hablaremos de otra emoción que es el miedo. El miedo es una emoción que se va a caracterizar por una intensa sensación desagradable, que es provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y que se manifiesta en todos los animales, lo que incluye por supuesto al ser humano. Y desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y puede constituir un mecanismo de supervivencia y de defensa
que es surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Y pues en ese sentido es normal y beneficioso para el ser humano experimentar miedo. ¿Por qué? Porque lo permite apartarse de peligros. Entonces, tanto para el ser humano como para su especie es una emoción muy importante, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista psicológico, el miedo es un estado afectivo emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad, ya que el individuo puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Y pues es una emoción que cumple un papel fundamental, que es básicamente la supervivencia. Y algunas de sus manifestaciones físicas pues suelen ser la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, se pueden elevar los párpados superiores, se acelera el ritmo cardíaco, la respiración también se acelera y también podemos experimentar hasta sudoración en las manos. Y el miedo pues nos va a servir para protegernos de riesgos, ¿no? Para saber cuándo nos podemos encontrar en peligro y poder cuidarnos, para buscar ayuda y resguardarnos. Es por eso que un miedo mal gestionado puede distorsionar la magnitud de los estímulos que nos asustan y paralizarnos y no activar esta búsqueda de resguardo y protección. Es por eso que es muy importante también poder tener una buena gestión del miedo, ya que el miedo intenso ya puede convertirse a veces en problemas como ansiedad o estrés. Y bueno, ahora hablaremos de la siguiente emoción, que es la sorpresa. La sorpresa es un estado de alteración emocional que puede resultar de un evento inesperado o imprevisto, y al igual que las otras emociones mencionadas anteriormente, pues es una de las 6 emociones básicas del ser humano, y su respuesta pues puede ser tanto neutral como agradable o desagradable. Es espontánea e involuntaria, y la sorpresa es con frecuencia expresada por solo una fracción de segundo. Puede ser seguida inmediatamente por la emoción del miedo o de la alegría. Y algunas de sus respuestas fisiológicas es que se pueden elevar las cejas a fin de que se conviertan en curvas y altas, se puede estirar la piel debajo de las cejas, se abren más los párpados, se levanta el párpado superior y se baja el inferior, y también pues cae la mandíbula mostrando nuestros dientes y labios y sin tensión en torno a la boca. Y bueno, pues la sorpresa se genera a partir de la aparición de un estímulo inesperado que nos puede generar sobresalto, desconcierto o asombro. Y es la emoción más breve en su duración. Y pues la sorpresa nos puede servir para parar, para colocar nuestra atención en lo imprevisto y explorar u orientarnos. Y la última emoción que vamos a ver y que nos falta por revisar, y que al igual que las otras forma parte de las 6 emociones básicas, pues es el asco. El asco nos sirve para reaccionar ante estímulos que nos resultan adversivos, ¿no? Provocando que los rechacemos y pues nos alejemos de cualquier estímulo que podría perjudicar nuestra salud, llevándonos hacia otro lugar donde este estímulo no esté presente. Y pues una mala gestión del asco puede derivar en ingerir o estar en contacto con algo que puede resultar nocivo para nuestra salud. Y bueno, pues en conclusión ya revisamos lo que es una emoción, ¿no? Recordemos que una emoción es una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo, alterando el estado tanto físico actual como respuesta ante un objeto, persona o situación, y pues es de corta duración y puede afectar cosas físicas en nosotros como el pulso, la respiración, la temperatura corporal o incluso la tensión arterial. Y pues es de corta duración, ¿no? Y bueno, es bueno aclarar que las emociones pues son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son una interpretación que hacemos de esas emociones y pues se pueden regular mediante nuestros pensamientos.
Y tanto los sentimientos como las emociones están muy conectadas, sin embargo, son dos cosas muy diferentes. Y pues como ya lo hemos hablado, la emoción suele ser un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, que puede ser algo que veo o que oigo, o interno como un pensamiento, un recuerdo o una imagen. Las emociones pues son transitorias, ¿no? Hacen que nos saquen de nuestro estado habitual y que nos impulsen y nos motiven hacia la acción. Son más intensas que los sentimientos, pero duran mucho menos que estos. Se originan en las regiones subcorticales del cerebro, la amígdala y las cortezas prefrontales ventromediales, creando así reacciones bioquímicas en el cuerpo que alteran el estado físico. Son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca pues si las reprimimos, ¿no? Entonces es muy importante tener en claro que una emoción no es buena ni mala como tal. Todas tienen un origen evolutivo y adaptativo, por lo que es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. De hecho, las emociones preceden a los sentimientos y son físicas e instintivas. Por este motivo pueden medirse objetivamente mediante el flujo sanguíneo y la actividad cerebral y las microexpresiones faciales y el lenguaje corporal. Ahora vamos a definir qué es un sentimiento. Bueno, un sentimiento es la suma de emoción y pensamiento, es decir, que es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional, es decir, en el sentimiento pues interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Por lo tanto, un sentimiento pues es de larga duración y está integrado por varios aspectos, tanto fisiológico, físico y mental. Mental y conductual también. Y pues se da cuando etiquetamos a la emoción y pues no se puede medir con precisión. En resumen, es una representación mental de lo que sucede en tu cuerpo cuando tienes una emoción y es el subproducto de que tu cerebro percibe y asigna un significado a la emoción. ¿Y qué tipos de sentimientos podemos encontrarnos? Pues se pueden dividir en dos, que es negativo y positivo. En el negativo podemos encontrar la tristeza, el miedo, la hostilidad, la frustración, la ira, la desesperanza, la culpa y los celos. Y como positivos podemos encontrar el humor, la felicidad, el amor, la gratitud y la esperanza. Y neutros pues podemos encontrar en la compasión y la sorpresa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues una diferencia fundamental entre los sentimientos y las emociones es que los sentimientos se experimentan conscientemente, mientras que una emoción se puede manifestar tanto consciente como inconscientemente. Y tanto las emociones como los sentimientos pues tienen que ver con lo irracional, es decir, con la manera subjetiva en la que experimentamos una situación. Y aunque son conceptos diferentes en la práctica, donde hay una emoción hay siempre un sentimiento o incluso varios. Y se presentan a la vez y aunque podamos ponerle palabra a esa sensación que sentimos, su diferencia es más virtual y teórica que material, porque no se puede aislar un sentimiento de una emoción. Aún así, estos son los puntos claves para diferenciar entre emociones y sentimientos, ¿no? Las emociones son transitorios, sin embargo, los sentimientos tienen una duración más larga. Duración tanto como en nuestro consciente dedique tiempo a pensar en él. Las emociones se dan de forma más rápida e inconsciente. Por el contrario, los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia, además de que se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. Y pues la emoción siempre va primero, ¿no? Sin una emoción no va a haber sentimiento. Y una misma emoción puede despertar diversos sentimientos en una persona. Y pues las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática, como ya lo habíamos mencionado. En cambio, pues los sentimientos van a ser una interpretación que nosotros hacemos de esas emociones, ¿no? Y se pueden regular mediante nuestros pensamientos.
En cambio, las emociones pues tienen una intensidad mayor, mientras que los sentimientos, al intervenir la conciencia y los pensamientos, pues son procesos más complejos y menos intensos. Y pues la importancia de ser consciente de nuestros sentimientos es que pueda ayudar a gestionarlos. Sin embargo, las emociones van a aparecer queramos o no, ya que aparecen de forma automáticamente ante una situación o pensamiento. Y pues en resumen, las principales diferencias entre la emoción y los sentimientos son pues su duración, su intensidad y su reacción en nuestro cuerpo. Y bueno, espero que esto haya podido aclararles un poco el panorama que puede existir entre la emoción y el sentimiento, cuáles son sus diferencias e igual definir cada emoción es muy importante porque al conocerlas nosotros podemos tener un mejor manejo y control de ellas. Y me despido esperando les haya agradado mucho este video.